Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cánticos nuevos, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. En el 2017, en julio del 2017, sí, 2017, julio de 2017, a mí me llaman a darme una noticia, que mi padre había muerto. Cuando me dieron esa noticia, yo comencé a maldecir, recuerdo que comencé a darle puños a las paredes, y entonces dije, contra Dios dije que Dios no existía. Le dijo, tú no existes, me acuerdo yo, que tú no existes porque si tú existieras no hubieses permitido que mi papá se hubiese muerto. Pero aún así que me dieron esa noticia, yo salí a llamar a mi papá con la esperanza que él me contestara, en que todo lo que me estaban diciendo era mentira. Cuando se confirmó que sí, evidentemente mi papá se había muerto, pues yo sentí mucho dolor. Esa misma noche viajé a mi pueblo. Cuando llegué a mi pueblo, iba viajando y con la esperanza, yo decía, tal vez una mentira. Tal vez como llevo mucho tiempo sin ir al pueblo, me dijeron eso para que yo sacara tiempo y no sacara excusa, y esta vez sí fuera a ver a mi papá. Entonces yo iba pensando en eso. Yo dije, no, cuando llegue me van a decir, sorpresa, era una mentira, era para que tú vinieras. Eso pensaba yo. Pero cuando llegué, evidentemente, pues sí, lastimosamente sí, era verdad la noticia. Y entonces mis hermanos comenzaron a contarme cómo fue que pasó, qué fue lo que había pasado, como aclararme lo que había sucedido. A medida que ellos iban contándome, yo recordé y les dije, lo que ustedes me están diciendo, yo asombrado les estaba diciendo, ¿no? Lo que ustedes me estaban contando yo lo soñé la semana pasada. Tal cual como ellos me estaban contando, yo lo había soñado. Entonces yo me sentí culpable, yo decía, ¿por qué no hice caso al sueño? Pero bueno, también venían pensamientos, porque yo decía, bueno, pero tantas veces yo había soñado que tenía dinero y nunca se hizo realidad. De hecho, yo soñaba con dinero y me despertaba buscando debajo de las almohadas el dinero con el que yo había soñado. Pero entonces, lastimosamente, nunca se hizo realidad eso, ¿no? Pero sí se hizo realidad un sueño donde mi papá lo había visto que moría, y tal cual pasó. Entonces yo me sentí culpable. Todo ese tiempo me sentí culpable y yo decía, pero ¿por qué no hice caso a esto? Si hubiese hecho así, de esta forma, mi papá no hubiese muerto. Mi papá todavía estuviera conmigo. Cuando pasaron los tiempos, 2 meses, 3 meses, no recuerdo bien, cuando vino otro sueño exactamente igual, la misma sensación, pero este caso era diferente. En el sueño segundo que había visto, o que estaba experimentando en ese momento, yo veía algo en el cielo que venía para la tierra a destruir todo. Pero mi situación era que yo estaba en un foso, como en una zanja, en una cuneta, y yo no podía salir, pero no tenía, digamos que preocupación alguna como de salir, nada. O sea, mi actitud era como normal. Sabía que estaba en esa zanja, que debía salir, pero no estaba afanado. Pero cuando estaba en eso, vi en el reflejo del agua de esa misma cuneta que se reflejaba el cielo, vi que algo venía para la tierra, muy grande. O sea, donde yo miraba el cielo, digamos que todos los ángulos, eso se veía, y eso venía cada vez más cerca a la tierra. Cuando ya yo vi eso, yo me preocupé y yo dije, ahora sí quiero salir. Entonces empecé a salir con mi propia fuerza de la cuneta, pero no podía salir porque era muy alta, las paredes de la cuneta eran muy altas. Y entonces comencé a llamar, a gritar,
porque escuchaba a las personas que caminaban por ahí cerca y las escuchaba que hablaban de sus cosas, del día a día, de lo que normalmente uno habla, ¿sí? Entonces, yo los comencé a decirle, ayúdenme, ayúdenme a sacar, ayúdenme a salir de aquí, pero era porque estaba viendo algo que venía para la tierra, y aparentemente ellos, ninguno de ellos lo veía, solamente lo estaba viendo yo. Cuando en ese afán de tanto buscar de proceder, salir, hubo un momento donde ya yo estuve como cerca de salir, estaba como que en el borde de la cuneta, pero había como una estructura como de un puente. Entonces tenía una mano agarrada de la estructura debajo del puente y otra en el borde de la cuneta. Pero sentía que si soltaba alguna de las dos manos me volvía a caer otra vez. Entonces cogí aire como para empezar a gritar más duro. Yo dije, porque ahora sí estoy más cerca, ahora me pueden escuchar. Cuando cogí como esa fuerza así en los pulmones para gritar, cuando comenzó a salir de mi boca un lodo, como barro. O sea, dentro de mí salía como un lodo que escasamente me dejaba respirar. Me comenzó a salir por la nariz, por la boca y quedé mirando hacia arriba, mirando esa cosa que viene para la tierra. Y entonces pues yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, aquí es imposible salir. Y entonces que miraba eso y comencé a pensar muchas cosas. Yo decía, ¿cómo hago para salir de aquí? Empecé a pensar, digamos que, como a meditar, a reflexionar con respecto a mi vida, ¿no? Yo decía, bueno, yo vivo afanado por conseguir cosas, por conseguir dinero, porque ese era mi afán, empezar a buscar mi dinero para conseguir cosas, porque nosotros hemos crecido así, ¿no? Enfocados, pensando que las soluciones de todos nuestros problemas es el dinero, que si con dinero podemos tener carro, casa, comida y no tendríamos que estar afligidos por las necesidades, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ¿de qué serviría tanto afán? ¿De qué sirvió tanto afán si a la final todo va a ser destruido por eso que viene? ¿De qué me sirvió a mí vivir preocupado por tener o porque no tenía? Si a la final si hubiese tenido, todo va a ser destruido, todo va a ser destruido. Entonces comencé a pensar en todo eso. En ese momento ya como que, ya digamos que, ¿cómo decir? Eso como que ya como los brazos abajo, como que bajé los guantes, por decirlo así, como que me entregué, ya estaba resignado. Entonces dije, ¿será que mi familia sabrá de eso que viene? ¿Será que mi familia conocerá de eso? Si no conoce, ¿quién les va a decir? Que miren eso que viene, que va a destruir todo. Entonces yo dije, bueno, ahora que salga de aquí, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Entonces yo empecé a pensar, yo decía, bueno, eso, para escapar de eso que viene, me voy a meter en una cueva, me voy a meter como debajo de la tierra, y cuando eso caiga yo voy a estar debajo de la tierra y pues no me va a destruir. De esa forma pensaba, pero así como pensaba, miraba y yo decía, no, pero eso es muy grande, eso es imposible escapar de eso. Entonces cogía y buscaba otro, y dije, no, ya sé qué voy a hacer, voy a coger un avión y voy a ir en el avión, que cuando eso caiga yo voy a estar en el avión y pues a mí no me va a destruir. Pero así como pensaba buscar solución, así inmediatamente miraba eso en todos los ángulos del cielo que se veía. Normalmente el cielo es azul, pero eso se veía negro, eso parecía como la luna, es como si fuera un planeta que venía. Yo decía, no, pero eso es muy grande y es imposible escapar de eso. Entonces decía, ya sé qué voy a hacer, me voy a ir para allá, para el mar, para Cartagena, y cuando eso caiga, yo voy a estar debajo del mar. Pero entonces volví a mirar eso y yo decía, es que eso está muy grande, eso es muy grande y es imposible escapar. Entonces fue cuando pensé, yo dije, bueno, entonces ¿de qué sirvió tanto afán? De tanto, si a la final eso no hay escapatoria para eso. Y estando pensando en eso, entonces empecé a llorar, ya resignado. Yo dije, no, pero yo empecé a llorar, primero porque no podía salir, porque me salió un lodo espeso de la boca, un barro espeso que no me dejaba respirar, todo iba a ser destruido, mi familia no sabía. Entonces ya yo dije, y cada vez que miraba eso, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. Y ya resignado, ya llorando y el lodo saliéndome por la nariz, por todo eso. Cuando ya estaba resignado, una persona de blanco, y esa persona de blanco estaba
llorando. Y a mí me llamó mucho la atención que esa persona estuviera llorando. Pero, pero era como un lloro, no llorando como preocupado de eso que viene para la tierra, sino preocupado como en el sentido de que él como si estuviera anunciando, como si estuviera avisando, ¿sí? Que eso viene, pero las personas no, como que no le creen, o sea, o no le prestan atención. Entonces él como en como en esa situación de impotencia ¿sí? De que él habla y nadie le escucha, entonces él lloraba, de esa forma lo entendía yo. Entonces él me miró y me dijo, no todo está perdido aún, busquemos a Jesús. Me dijo así, pero yo no podía decirle nada, no podía decirle cómo se llamaba ni quién era, porque no podía hablar por el lodo que les digo que salía dentro de mí. Entonces la persona pasó el puente y no lo vi más, y él siguió. Y yo dije, bueno, pero ¿dónde busco yo a Jesús? ¿Y quién es Jesús? Lo único que se me ocurrió en ese momento fue llamarlo, porque yo decía, pues bueno, ¿dónde busco a Jesús aquí? No puedo ni salir de aquí, no puedo ni siquiera hablar. Entonces lo único que se me ocurrió fue como llamar. Y entonces recuerdo que en el sueño yo intenté llamar a Jesús. Yo decía, Jesús, pero, o sea, porque el lodo salía dentro de mí, no me dejaba hablar. Cuando yo dije Jesús por primera vez, sentí dentro de mí algo que me apretó, que hizo como que cerrara esa fuente que hacía que botara el lodo, ¿sí? Pero sentía los pulmones cargados todavía ¿cómo es? De barro. Entonces volví a decir nuevamente Jesús y el lodo iba saliendo poco a poco. Y dije otra vez Jesús, no sé cuántas veces dije, pero cada vez que decía Jesús era como más limpio de ese lodo que salía dentro de mí, hasta que ya podía decir claramente Jesús. Jesús, pero yo cada Jesús que decía era como Jesús, ayúdame. Jesús, sálvame de eso que viene. ¿Sí? Jesús, ¿dónde estás? Y a medida que iba llamando a Jesús, Jesús, fui volviendo del sueño, o sea, fui despertando. Y lo primero que vi fue pues el techo de mi habitación. Pero yo lo veía como si estuviera debajo del agua. Pero era porque tenía digamos que mis ojos estaban llenos de lágrimas. Entonces yo me pasé mis manos por la cara, cuando me miré las manos, eran lágrimas. Y entonces me di cuenta que yo estaba temblando. Yo empecé a temblar. Y yo dije, pero ¿por qué te pones así? Solamente fue un sueño. Y después fue un sueño como que, fue un sueño eso que vi. Pero entonces inmediatamente me acordé que era el mismo sueño, la misma sensación, la misma, digamos que como el mismo ambiente que había tenido cuando vi el de mi papá, que se había muerto. Entonces yo dije, no, esto no fue un sueño, esto fue algo más que un sueño. Entonces quise asomarme a la ventana porque lo que vi fue tan real que yo dije que estaba ahí, que ya estaba ahí en el cielo. Entonces intenté pararme para ir a asomarme a la ventana cuando ¡pum! Caí en el suelo y no podía ponerme de pie porque los pies, o sea, no tenía fuerza en los pies, no me daban para levantarme. Entonces no podía levantarme y me quedé tirado en el piso. Y intentaba pararme y no podía, los pies no me daban, o sea, estaba temblando. Nunca había sentido, había experimentado tanto miedo en mi vida. Y entonces, mientras que se me estaba pasando, yo dije, bueno, ¿qué será eso? Aproveché para orar, ¿no? Y dije, Señor, ¿qué es eso que viene para la tierra? ¿Y quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Sí, porque la persona de blanco me dijo, no todo está perdido aún, busquemos a Jesús. Y entonces, ¿quién es Jesús? Preguntaba. Y cuando ya se me pasó, digamos que ya pude levantarme y me asomé y miré que el cielo estaba normal, pero yo dije, eso ya viene para acá, tengo que buscar a Jesús. Entonces empecé a buscar a Jesús, ¿no? Lo primero, un temor de eso que vi y un afán de buscar a Jesús. Entonces dije, bueno, ¿dónde encuentro a Jesús? Empecé a buscarlo en las congregaciones. Empecé a buscarlo porque es donde uno dice, bueno, puede estar Jesús, ahí donde está Jesús, porque es donde los cristianos y esto, pues, es donde está. Y empecé a buscarlo en las congregaciones, y a medida que iba en congregaciones, lo que escuchaba de ellos era, darle a Dios y Dios te dará, darle al pacto con Dios y Dios te multiplicará, y no sé qué, como enfocados como en adquirir posesiones y riquezas. Y yo decía, pero ¿quién quiere ser rico en este mundo que ya va a ser destruido? O sea, no tiene sentido.
Y entonces cogí, me aparté de ahí, fui busqué otra. Y las otras decían lo mismo, pero le agregaban darle sanidad, Dios te va a sanar y yo no sé qué, y que esto, que las enfermedades. Y yo decía, bueno, mochenme, córtenme los dos brazos, los dos pies, lo que sea, pero yo lo que quiero es ser salvo de eso, porque de qué me sirve a mí estar sano y ser destruido por eso que viene. O viceversa, o sea, tanto sano como no sano, todo va a ser destruido. No importa lo que el hombre considere, no importa el pensamiento del hombre, eso viene y va a destruir todo. Entonces yo decía, pero no hallaba a Jesús en las congregaciones. Y fui a muchas congregaciones y hablaban era de esto, puras tonterías, o sea, cosas sin sentido, que realmente no tienen sentido con respecto a eso que yo había experimentado, ¿no? Para salvarme de eso. Entonces, cuando yo estaba en ese afán y siempre miraba el cielo, todos los días miraba el cielo con ese temor, porque esperando cuando eso se iba a manifestar, que iba a destruir todo. Y más me afanaba de buscar y nada, no hallaba a Jesús. Cuando se metió la pandemia, porque eso fue para esos tiempos de la pandemia, cuando nos mandaron a todos a estar encerrados, yo dije, bueno, aquí qué peor. Peor aún, en este encierro, ¿dónde encuentro a Jesús? Y entonces empecé por las redes, escribí por las redes sociales a iglesias. Mire, yo necesito necesito conocer a Jesús y esto. Y me respondió una iglesia pentecostal. Y bueno, ellos me citaron, hicimos todo, hicimos un estudio que ellos le llaman estudio de discipulado, creo si no estoy mal. Lo primero que me enseñaron fue su doctrina, que Jesús es Dios y que Dios es el Espíritu Santo y todas estas cosas. Y yo decía, bueno, no importa, yo lo que quiero es ser salvo eso que viene. Y comencé a estudiar, me dijeron, tienes que casarte porque estás viviendo en unión libre y eso es adulterio. Entonces, si no te casas, entonces no te podemos bautizar porque eso fue un lío. Porque con la persona que yo estaba viviendo yo le decía, tenemos que casarnos porque si no nos casamos, entonces no me pueden bautizar y si no me bautizo, entonces me voy a perder, por eso que viene. Entonces comenzamos a pelear, eso fue una pelea, realmente. Porque ella no creía y yo, o sea, estábamos como en otro, fue una pelea totalmente. Y resulta que ellos me mandaban a casarme y yo decía, bueno, no importa, yo me caso. Pero ellos me mandaban a casarme, pero ellos se separaban. Entonces yo decía, ellos me están mandando a hacer algo que ellos no pueden cumplir. Pero yo dije, no importa, yo lo hago porque al final yo, o sea, soy yo tengo que ser salvo de eso que viene. Y si ese es el método de recibir a Jesús, pues así tendrá que ser. Y yo comencé a hacerle todo digamos que, hacerle obediente a todo lo que ellos decían, ¿no? Pero después el hecho fue que al final de todos se cumplió. Me bautizaron y todo, y cuando pero yo, ¿cómo es? ¿Cómo es que? Tomé y me bauticé. Cuando cuando yo me bauticé, yo recuerdo que yo levanté mis manos, porque yo veía que todo el mundo que se estaba bautizando levantaba las manos. Y yo decía, cogí, me bauticé y levanté mis manos. Y tomé y dije, bueno, ya ahora sí, ya soy salvo. Pero resulta que no, me sentía lo mismo, con temor y yo dije, pero ¿por qué me siento así? ¿Por qué aún me siento así si a la final pues ya yo me bauticé, que es lo que me estaban pidiendo ellos? Y resulta que me sentía culpable y yo dije, pero entonces, ¿qué es lo que...? Y digamos que en ese afán de tanto buscar y no hallar a Jesús ni en esa congregación ni en ninguna otra, entonces en ese encierro yo tomé la palabra de Dios así, como en esta forma de esta actitud, y le dije, ¿quién es eso? ¿Qué es eso que viene para la tierra y quién es Jesús? Así le dije. Y la palabra se me abrió y yo empecé a leer. Se me abrió en Amós 9. Y dice la escritura en Amós 9, que yo empecé a leer, dice, si se escondieran en el cumbre de los Carmelos, perdón, pero fue en el primero, dice 2, aunque cavases, Amós 9, desde el versículo 2, aunque cavases hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender.
Si se escondiesen en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Cuando yo leí eso, inmediatamente pues comprendí que esa era mi actitud en esa, digamos que en ese momento cuando yo estaba viendo eso que estaba viendo en el cielo, que venía. Cuando comencé a leer me di cuenta que eran los juicios de Dios. Cuando me di cuenta que eran los juicios de Dios, yo dije, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí si yo soy bueno? Porque yo me consideraba bueno, yo decía, yo soy buena persona. Pero aquí la palabra me estaba diciendo que eran los juicios de Dios y que venían, y que donde yo era el principal que iba a recibir esos juicios. Pero entonces más temor me dio. Yo dije, ¿pero por qué a mí? Como reprochándole a Dios, ¿por qué a mí si yo soy bueno? Eso es para los demás, para mí no. Entonces ahí fue donde empezó Dios a tratar conmigo en la pandemia, en ese tiempo de la pandemia, donde no había ninguna congregación, no había ningún pastor supuestamente predicándome, sino era la palabra de Dios y yo leyéndola, ¿sí? Con el temor de eso que me había revelado la palabra. Entonces en ese mismo momento, cuando abrí la palabra y leí eso, comprendí que la palabra de Dios es viva. O sea, es como si estuviera hablando con alguien realmente. Yo le estaba preguntando y él me estaba respondiendo. Entonces empecé a leer y lo primero que hizo fue, después de esto, de mostrarme esto, lo que hizo fue destruir mis argumentos que yo tenía, porque yo me consideraba bueno. Y él me decía, sí, eres bueno, era como si me estuviera bofeteando, eres bueno, lee aquí. Y yo leía la ley, cuando decía no matarás, no robarás, todas estas cosas. Y yo decía, bueno, pero si yo todo esto lo he cumplido, todo esto he fallado, pero por lo menos lo único que veo que he cumplido es esto que dice no matarás. Yo nunca he matado a nadie. Sí, no matarás. Entonces comencé a leer y por acá otro me mostró, oíste en la ley que dijo no matarás, mas yo digo que todo aquel que aborrece a su hermano, homicida es. Entonces o sea, que he violado toda la ley. O sea, primera vez que leo la ley y no veo a otro, sino me veo a mí mismo. Entonces yo digo, entonces sí la he violado, o sea, todo esto lo he cumplido, entonces sí verdaderamente, pero aún así seguía pensando que era bueno, seguí leyendo. Oíste, si guardaras toda la ley y faltaras a un punto, te haces culpable de todo. Y fue cuando ya yo como que ya dije, bueno, verdaderamente que no soy bueno, soy malo, no he cumplido ninguno de estos estatutos, mandamientos que tú dices. Entonces sí merezco los juicios, verdaderamente que sí merezco los juicios porque soy malo, soy peor que cualquier hombre que ha pisado esta tierra. Pero entonces le decía, pero yo no quiero recibir esos juicios. Entonces comencé a leer, a seguir leyendo las escrituras. Entonces era una tristeza que yo tenía, porque yo me consideraba bueno. Y Dios me estaba diciendo que no era bueno y que por eso tenía que recibir los juicios de Él. Entonces no le reprochaba a Dios y no me apartaba. Dios me estaba dando cada vez que leía la escritura más duro. Era como que me cogía así y me daba bofetada, pero yo no me apartaba. Y no me apartaba porque suele pasar que cuando nosotros estamos escuchando o nos están diciendo algo que no nos gusta, nosotros decimos, ¿yo por qué tengo que escucharte? Yo tengo que irme, yo me voy, no tengo por qué escucharte. Pero yo decía entre mí, si me voy, moriré y no conoceré a Cristo. Entonces tengo que quedarme aquí, porque yo vine buscando, espantado de algo que estaba viendo. Entonces Dios me estaba, digamos que como disciplinando o bofeteando, destruyendo mis argumentos, y yo no me apartaba porque sentía que si me apartaba, pues iba a morir y no iba a conocer a Cristo. Entonces yo me quedaba ahí, leyendo y cada vez más triste, porque cada vez que leía era como que Dios más duro me estaba dando, destruyendo mis argumentos. Pero Dios lo que estaba haciendo era preparando mi corazón para recibir el verdadero mensaje. Entonces cuando ya yo dije, ya no soy bueno, yo soy malo, y muchas veces le decía a Dios, quítame la vida, mejor que me mate el COVID, porque tantas personas, todos hacemos eso, invalidamos tu ley, y estamos aquí vivos, y tú por qué eres tan paciente con uno. O sea, quítame la vida, o sea, uno menos que no esté invalidando tus leyes. Entonces de esa forma era que yo le decía al Señor, ¿no?, que quitara, porque me sentía triste, decepcionado de mí mismo, porque era malo, por ser malo. Pero como les digo, Dios estaba preparando mi corazón para darme la salvación, porque Dios
hasta que nosotros o Dios no destruya nuestra justicia, no podemos recibir la justicia de Dios. Hasta que nosotros no desechemos nuestra justicia, no podemos recibir la justicia de Dios. Entonces recuerdo que en ese tiempo de pandemia, cuando ya se estaba normalizando, que ya podíamos salir teniendo en cuenta digamos que las recomendaciones de distancia y todas estas cosas, la empresa para la que yo trabajaba, ellos nos mandó a hacer soporte técnico, pero en la misma zona, como para tratar de que no nos movilizamos tan lejos, sino que en la misma zona. Entonces yo aprovechaba eso para caminar, y mientras que yo iba caminando, yo tenía la Biblia como aplicación, y yo la iba escuchando, y iba escuchando el libro de Romanos. El libro de Romanos, cuando iba en Romanos 3, donde dice, digamos que lo que había recibido era que la ley, como tal, me estaba condenando. La ley me estaba condenando. Y realmente la estaba recibiendo porque realmente es así. O sea, dejé de ser hipócrita y dije, es verdad, yo he violado la ley, merezco morir. Sí, la ley me estaba condenando. Y cuando voy escuchando Romanos capítulo 3, cuando voy por el versículo 21, no sabía que era el versículo 21, yo solamente estaba escuchando. Y decía, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifique al que es de la fe de Jesús. Cuando yo leí esto, yo recuerdo que iba por la calle y yo levanté mis manos y por primera vez miré al cielo sin temor, sino como agradecimiento, porque he comprendido en ese instante, como un abrir y cerrar de ojos, comprendí de qué se trata todo, que es por medio de Jesucristo. Entonces levanté mis manos y empecé a decir, bendito seas tú, oh Dios, creador del cielo y de la tierra. Todo este tiempo yo había estado engañado, siendo engañado y engañando a los demás, pero ya entiendo que no se trata de mí, sino de Jesús. Entonces comprendí las palabras del ángel, o de la persona de blanco. Yo digo ángel porque fue un ángel realmente, el que Dios envió en ese momento en la visión para enviarme, que me dijo, no todo está perdido aún, busquemos a Jesús. Entonces comprendí por qué esa persona me dijo, busquemos a Jesús, porque es que por medio de Jesús que nosotros somos salvos. Y con este pasaje yo lo comprendí, y entonces comencé a comprender todas las escrituras, y entonces empecé a mirar el cielo diferente, con agradecimiento hacia Dios por medio de Jesucristo. El temor que había tenido se fue, desapareció en ese mismo instante, porque había recibido esta palabra. Y entonces quise compartir esto con la congregación a la que yo estaba asistiendo, pero ninguno me entendía. Yo les decía, mira esto, y ellos decían, no, sí, pero no, tú tienes que seguir leyendo para que yo, pero yo decía, pero ¿cómo así? Y a todos les preguntaba, y todos no estaban de acuerdo, no estaban comprendiendo lo que yo les estaba diciendo. Entonces yo llegué a pensar, yo dije, ¿será que yo me equivoqué? ¿Será que yo estoy equivocado y estoy hablando mentira? Entonces oré al Señor, le dije, Dios, yo sé que soy culpable de juicio porque he invalidado tu ley. Y no quiero decir más mentiras, ya basta con lo que hago todos los días. Así que si lo que estoy hablando, es mentira, entonces cierra mi boca y no dejes que yo hable más de esto, porque no quiero decir mentiras. Pero lo estaba diciendo porque a todos los que supuestamente eran cristianos, que llevaban tiempo leyendo las escrituras, que eran pastores, tenían mi nombre de ministro, digamos que cargos importantes en esa congregación, me estaban diciendo que yo estaba mal. Y yo decía, bueno, si todos me están diciendo que estoy mal y ninguno me está diciendo, y aunque le estoy leyendo, entonces es posible que yo esté mal. Entonces yo le decía al Señor, por eso le decía que mejor cerrara mi boca para que no hablara. Pero entonces empecé a buscar, seguí leyendo, cuando fui a
a Hebreos, recuerdo también, Hebreos, cuando comencé a leer Hebreos 10. Hebreos 10. O sea, yo con ese corazón a Dios dice, no quiero decir mentiras, porque todo me está diciendo que yo soy un mentiroso, entonces pueda que sí sea mentira, porque es imposible que todos ellos estén de acuerdo y yo sea el único que sea diferente a ellos. Y yo comencé a decirle, comencé a escudriñar las escrituras, ¿no? Y Hebreos 10, Hebreos 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Fue cuando yo dije, no, la palabra vuelve a confirmar lo que está diciendo. Entonces yo dije, ellos son los que están equivocados, no soy yo, es esto. Entonces ese Señor, ¿y ellos por qué no entienden? ¿Por qué no comprenden? Entonces era como yo le preguntaba a Dios y Dios me respondía por medio de la palabra. Entonces ahí pasaron muchas cosas. La respuesta que Dios me dijo fue porque me dijo, ¿te acuerdas que yo te dije que en el fin de los tiempos vendrán muchos en mi nombre, pero muchos se engañarán? Tendrán apariencia de cordero, pero hablarán como dragón. De ellos es el que está hablando, y fue cuando yo comprendí, ese es el engaño y es Satanás. Y uno decía, está bien disfrazado Satanás, que uno no se puede dar cuenta, pero por medio de la palabra Dios me estaba hablando y me estaba revelando todas las cosas y estaba comprendiendo. Entonces yo dije, ellos son engañadores. Entonces también después decía, pero yo mire, o sea, digamos que por la labor que yo desempeño, a mí me enviaban para otros departamentos, para otros municipios, y acá hay un municipio que se llama La Calera. Cuando uno va hacia La Calera, hay una parte que es como unos miradores que tú ves toda la ciudad. Y yo me acercaba ahí, miraba toda la ciudad, y yo veía esa ciudad tan grande, y yo decía, Dios mío, ¿será que en esta ciudad tan grande el único que hay soy yo? O sea, el único que tiene este conocimiento que tú, la verdad, ¿seré yo? Decía yo, ¿seré yo nomás? Entonces yo sentía tristeza, yo decía, ¿por qué esta ciudad tan grande y no encuentro a nadie? O sea, me sentía solo, me sentía como Elías, cuando se sentía solo, que se fue para la cueva y el Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces Elías le dijo, porque ya Israel a todos tus profetas ha matado y solo he quedado yo. Entonces Elías huyendo porque se pensaba que estaba solo. Y el Señor le dijo, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baales. En ese momento yo me sentía así, pero Dios digamos que Dios también de esa misma forma también me respondió, porque yo buscando digamos que personas que también tuvieran este conocimiento y no los hallaba, yo me sentía solo. Pero un día buscando en TikTok, viendo TikTok, vi dos hermanos que estaban hablando. Cuando yo los escuché hablando, yo dije, estos son de los míos. Dos locos, no soy el único loco en este mundo, porque a mí me decían que yo estaba loco, tú estás loco, tú estás loco. Y esos dos hermanos eran el hermano Matusalén y el hermano, se me fue el nombre ahora, que es también de la misma congregación. Entonces yo inmediatamente le escribí, yo necesito encontrarme con ustedes porque yo necesito que ustedes me escuchen. Y cuando yo escribí, fue a esta página del hermano Matusalén. Y él me respondió, nos citamos, nos encontramos. Y por primera vez, después que yo recibí la salvación, leyendo las escrituras en la pandemia, era la primera vez que hablaba con alguien que me entendía. Y cuando él me hablaba, yo le entendía porque estamos hablando lo mismo. Recuerdo que él me dijo, tú eres salvo. Ven, vamos a la iglesia de los santos y perfectos. Y me vino, me trajo acá a la iglesia, me mostró todo. Pues obviamente pues yo todo ese tiempo hasta ahora he vivido muy feliz, ¿no? Por haber encontrado justo, por Dios haber permitido que yo conociera al hermano Matusalén, ¿sí? Porque realmente yo me sentía solo. Pero como dice el Señor y como Dios le dijo a Elías, me he reservado 7,000 hombres, cuales no han doblado su rodilla delante de Baales. Así también, cuando yo conocí al hermano Matusalén, digamos que
muy alegre, muy feliz. Y la verdad es que Dios puso en el camino al hermano Matusalén para Dios decirme que no estaba solo, ¿sí? Que no era el único, que había más hermanos y que también tienen la verdad. Entonces, desde ese momento, y estoy seguro que hasta que yo esté en esta vida, yo anunciaré el Evangelio, ¿sí? Anunciándole a las personas que estamos en el fin de los tiempos, que a los que han creído que estén firmes en la fe, que estén firmes en la fe, y a los que no han creído, que dudan, vengan, porque la salvación es gratuita y es por medio de Jesucristo, ¿sí? Dios cargó en Cristo los pecados de todos nosotros, ¿sí? Entonces, el pecado fue remitido en Cristo para ser destruido. Nosotros, colocando la fe en esa obra, somos santificados. Así lo dice las Escrituras. Así que la salvación no depende de lo que tú hagas o lo que dejes de hacer. La salvación fue ya consumada. Dios dijo, consumado y hecho está, porque así estaba en las Escrituras. Así que nosotros ahora lo que tenemos que hacer es responder con fe a esa obra. Y los que respondan con fe, Dios como garantía coloca en él el Espíritu Santo como, digamos que, como sello, dice la Escritura. Ese es el bautismo que habla la palabra. No es el bautismo de agua, porque yo lo hice y eso no me salvó, porque eso es una mentira, la salvación, porque nada te sirve ir al agua si no conoces por qué fue el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que tú no creas en eso, tú no puedes ser salvo. Entonces ellos, los que hacen eso, son mentirosos. Entonces, hoy quise hablar de eso, recordarles mi testimonio de que por qué yo en mis videos siempre hablo del fin, porque eso fue lo que Dios me puso a hablar del fin, a reconocer para que todos sepan que estamos en el fin de los tiempos, pero que también la salvación es por medio de Jesucristo para ser libre de eso que viene, porque los que respondan con fe al Evangelio son sellados por el Espíritu Santo y no irán a condenación porque han creído a ese mensaje de salvación que no tiene nada que ver con sabiduría de hombre. Entonces quería compartirles esto, hermanos, realmente recordarles a todos que estamos en el fin de los tiempos, que el Evangelio se está predicando. Cuando el Evangelio llega a todos los confines de la tierra, que ya está llegando por medio de estas plataformas, vendrá el fin, ¿sí? Entonces, Dios bendiga la vida de mi hermano Matusalén, porque por medio de él conocí la iglesia. Estoy acá, estoy cerquita, ahora vivo cerca de la iglesia. Por medio de él, si no fuera por él, no estuviera acá en la iglesia, pero fue porque Dios tenía a uno de los 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal, que anuncia el evangelio también con autoridad y poder de Dios. Entonces, la verdad que estoy muy contento, realmente. Y Dios, después que nosotros recibimos la salvación, nos pone en el lugar donde debemos estar, todos juntos, hablando todos una misma cosa, ¿sí? Entonces, hermano, el fin ya está cerca. Yo hablo de esto y me dice, tú estás loco porque hablas siempre de eso, porque es que eso es lo que yo tengo que hablar, es lo que Dios me puso a hablar y es lo que yo hablaré. Entonces yo no busco el favor de los hombres, sino el de Dios. Anuncio que el fin viene, que crean en el Evangelio, porque esa es la única forma de ser libre de los juicios que vienen, hermano. Entonces, hermano, creo que ya nos pasamos, pero bueno, para terminar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, por considerar tu palabra. Señor, sabemos que estamos en el fin de los tiempos. Tu palabra lo dice claramente. Las señales están delante de nosotros, pero lo que sabemos y entendemos por medio de la palabra, sabemos que estamos en el fin de los tiempos. Muchos aún dudan, muchos aún no conforme con eso se burlan de nosotros, nos dicen que estamos locos, pero nosotros sabemos que no estamos locos. Para el mundo estas cosas les es locura, para los que se pierden, para los que somos salvos, esto, Señor, es el poder tuyo para salvación por medio de la fe. Gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque hoy más que nunca comprendo por qué cuando me llamaste dijiste, busquemos a Jesús.
es porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, Señor, gracias, Señor, por destruir mi justicia y darme tu justicia. Gracias, Señor, por la vida de los hermanos. Gracias por la iglesia, Señor. Porque por medio de la iglesia vamos aprendiendo cada vez más. Vamos dejando nuestro corazón y recibiendo tu corazón, Señor. Gracias por la vida del hermano Matusalén, de toda su familia y por todos los hermanos que están en todo el mundo anunciando esto, Señor. Anunciando la justicia perdurable, la fe en Jesucristo. A quien sea la gloria, la honra, el poder y el imperio para siempre. Gracias, Señor. Gracias. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermano, para mí, hoy fue la verdad, se me hizo tarde, pero bueno, nos pasamos un poquito, pero todo es para la gloria de Dios. Recuerda, estamos en el fin de los tiempos. Romanos 5.1 dice que somos justificados por la fe. En el versículo 2 dice que por la fe estamos firmes. Y en el versículo 9 dice que por la fe seremos salvos de la ira. Es la palabra de Dios. Así que creamos a la palabra de Dios. Creamos a la palabra de Dios. No creamos a lo que nuestros pensamientos nos dicen, o peor aún, aquellos engañadores que están reservados para la ira, que hablan mentiras. Creamos a la palabra. Nosotros por lo menos hacemos preguntas, ¿cierto? Porque esas preguntas, esas dudas vienen. Pero la respuesta, la fuente está aquí. Aquí está, en las Escrituras. Entonces, cuando haya preguntas, dudas que nos surjan, no hagamos caso a nuestros pensamientos, sino a la palabra de Dios. Dios nos ha dado un nuevo corazón con el cual podemos comprender las Escrituras, porque la palabra de Dios es la verdad. Pues hermanos, hasta la próxima. Muchas gracias por escucharme. Y recuerden que en Cristo Jesús Dios nos bendijo con toda bendición espiritual.